Buenos días. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones no nos lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia número 14, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y en nuestra página web www.museodelamujer.org.mx. Hoy agradecemos nuevamente su atención. La actividad prevista para hoy es la conferencia que dictará la doctora Edilia Rivera Baena, denominada La violencia desde la perspectiva del derecho familiar. Ella tendrá la palabra por 40 minutos aproximadamente para después poder responder algunas preguntas de quienes nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook. Me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Edilia Rivera Baena, magistrada de la Cuarta Sala Familiar. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Historia, cuenta con una maestría en Política Criminal, cuenta con otra maestría y con el doctorado en Derecho Familiar y Civil. Es abogada postulante, ha sido servidora pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Administración Local Jurídica del Norte. Dentro del Tribunal Superior de Justicia ha desempeñado diversos cargos como secretaria de primera y segunda instancia, secretaria de acuerdos de primera instancia, secretaria proyectista y de acuerdos y de sala, y desde 2011 a la fecha es magistrada de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sin más preámbulo, doy la palabra a nuestra invitada, a la magistrada Edilia Rivera. Tienes la palabra, querida Edilia Rivera. Bueno, pues gracias a todos. Es un gusto y un placer compartir con ustedes este espacio, agradeciendo en especial la invitación que me hicieron para participar en este evento, a la doctora Patricia Galeana, por supuesto a ti, mi querida doctora Guadalupe Valdés Osorio, y a todos los miembros de FEMO, la Federación Mexicana de Universitarias, que bueno, en este espacio es muy importante, trascendente, no solo por quienes participan o están asociadas, sino también por la posibilidad de llegar y comentar temas que son trascendentes en nuestra actividad profesional, pero que inciden directamente en instituciones tan importantes como es la familia. Así que gracias, deseando a todos que este 2022 sea mejor para todas y todos, que los éxitos profesionales abunden, pero sobre todo con mucha salud y amor, porque de otra manera creo que no vamos a sobrevivir ni podríamos pensar que nuestros proyectos de vida son exitosos. Esas dos cosas son importantes cuando hablamos de estos temas de vida y ahora en esta circunstancia de la pandemia. Bueno, escuché la semblanza o la referencia que se hizo a las actividades que se han hecho, que ha hecho FEMU en el Museo de la Mujer. Todos ellos tienen una parte importante y trascendente por ese grupo social al que pertenecemos, que son las mujeres. Y bueno, una situación trascendente como es la violencia. Y yo aquí quiero comentar ese tema en esa ponencia que yo y la doctora Guadalupe acordamos que podríamos denominarla la violencia desde la perspectiva del derecho familiar. Porque cuando hablamos de violencia, generalmente nos referimos a temas penales. Porque bueno, pues ahí es donde está mayormente tipificada o donde se aborda de manera más directa o de donde se ve más directamente este tema. Pero veamos qué es la violencia o cómo afecta o cómo trasciende la violencia en el ámbito del derecho de familia y hablaremos concretamente en la familia. Yo estoy proponiendo estos puntos a tratar en la ponencia para tener un poco de orden en la exposición. Estoy considerando definir lo que es el concepto de la violencia desde el punto de vista o desde la institución de la familia, las relaciones familiares y aterrizar en la violencia familiar. Referirnos un poco al marco normativo y de este marco normativo, cómo se está especificado en el derecho de familia en nuestro código, en nuestro código civil.
De aquí pasaremos a hablar a cuáles son los procedimientos que en materia de familia inciden o son trascendentes este tema de violencia. La forma en cómo se está buscando no solo evitar, porque a veces esto sería muy difícil, pero sí prevenir sobre todo e identificar los temas de familia y de violencia y su trascendencia en el ámbito familiar. De aquí entonces que iremos a los temas de qué hace el tribunal, qué hacemos nosotros como juzgadores. Y bueno, aquí me gustaría mucho escuchar la opinión de todas las participantes, porque pareciera que es un tema sencillo, un tema tan evidente, tan visible, pero que a la vez se vuelve demasiado oscuro, demasiado complejo. Y a veces esto, bueno, me atrevería a decir, no a veces, en la mayoría de las ocasiones, este es un grave problema social. Entonces, ese es el tema que yo les quiero proponer, ese es el esquema y entraríamos sin más al tema. La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de la familia, vean ustedes esta imagen que yo obtuve por ahí de los archivos. Esta imagen de familia que les estoy poniendo es la imagen idealizada. Es así como se ve y como se presenta, o sea, una imagen de una familia sonriente, cariñosa, cercana, compartiendo los mismos espacios, presentando una imagen de bienestar. Una imagen a la cual todos aspiramos y a la cual siempre pensamos cuando nos referimos al concepto de familia. Esta familia que es el núcleo de la sociedad, que es una institución en la cual es tan importante porque este núcleo básico, dice, es el lugar en donde aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y a resolver los problemas. La forma en cómo se establece y se dan las relaciones de la familia es la forma en cómo los seres humanos, cómo las personas, cómo los entes sociales en un grupo vamos a aprender a convivir y a resolver nuestros temas de vida. Si nosotros sabemos cómo resolverlos o aprendemos a resolverlos y lo resolvemos adecuadamente, podremos aspirar a esta imagen que les estoy comentando, esta imagen idealizada. Además, todos los medios de comunicación, en todos lados, siempre que se habla de la familia, siempre se piensa en eso, un grupo de personas que viven en un mismo espacio, que comparten proyectos, sentimientos, valores y que todos son felices. Sin embargo, los seres humanos como seres sociales o como entes sociales, en nuestra convivencia generalmente no siempre estamos de acuerdo en todo. Siempre hay puntos de conflicto que se generan por esa interacción. Hay temas en los cuales desde lo más sencillo hasta lo que puede ser más complicado, pueden existir en estas decisiones algún conflicto. Por ejemplo, así básico en el desayuno del día sábado. ¿Qué vamos a desayunar? No, pues papá quiere una cosa, mamá quiere hacer otra cosa, los niños quieren hacer algo distinto y entonces, bueno, pues habríamos pensar que solo para tomar una decisión que pudiera ser tan sencilla como esa, tendríamos que ponernos de acuerdo. Pero cuando esas decisiones son más de fondo, son más trascendentes, generalmente este grupo familiar o esta familia, que ahora, por cierto, no está conformada bajo el esquema que yo les estoy presentando en esta diapositiva, sino que, bueno, ahora tenemos todas las formas y modalidades que también se denominan familias. Por ejemplo, las familias monoparentales. ¿Sí? O sea, esas familias en las cuales ahora ya no es típico papá, mamá e hijos. Ahora podemos encontrar personas del mismo sexo con sus hijos, conviviendo con sus hijos en un espacio, o bien mujeres u hombres, que ellos son los que conforman esa unidad familiar. Bueno, a eso que nosotros le podemos llamar familia, que nos identifica por compartir un espacio y tener proyectos, valores comunes, esa familia en esa interacción, contrario a lo que podría suponerse de que todo es sencillo, todo es fácil, no hay ningún problema, la experiencia y la práctica cotidiana, y esto pensaría yo en cada una de las que estamos en este momento en este espacio, nos genera conflictos. Nos genera conflictos porque a veces hay confrontación en los intereses. Las vacaciones, ¿a dónde vamos? Uno quiere playa, el otro quiere quedarse en la casa. Uno quiere salir a hacer X cosa y el otro no quiere. Los hijos, conforme van creciendo, tienen intereses distintos. No es el mismo interés que tiene el adolescente de 14 años a la niña de 5 años.
No es el mismo interés que tienen cuando ambos están menores de 5 años a cuando ambos son adolescentes. Todo esto finalmente nos va a generar algunas situaciones de conflicto. Esas situaciones de conflicto, cuando hablamos de la familia, porque bueno, los conflictos existen en cualquier ámbito, ámbito profesional, ámbito laboral, con los amigos, etcétera, ¿no? Pero siempre tenemos formas de cómo resolverlos, cómo llegar a acuerdos, acuerdos que permitan que ese conflicto no escale y no nos genere mayores problemas. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, a veces una situación pequeña se agrava. ¿Y por qué se agrava? Pues porque nos involucra las emociones, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos interesa hacer. Y cuando hablamos de estos intereses y de estos conflictos en los cuales van involucradas las emociones, también influye en este conflicto, este posible conflicto, el tema de quién tiene derecho a decidir. O sea, yo mamá, tengo derecho a decidir sobre mi hija, pero sobre mi hija en qué y en qué momento. Papá, que a lo mejor es el que es el proveedor económico, podría pensarse que él tiene el derecho a decidir a dónde vamos de vacaciones, porque él es el que tiene el recurso económico. Sin embargo, mamá, cuando no está papá, podríamos pensar que en este esquema de dividir los aspectos de autoridad, pues es ella la que ordena. Entonces, todo esto nos va involucrando los temas de conflictos en la familia. Y sobre todo también por otra cosa, porque conociendo familia, pues conocemos nuestros propios puntos débiles, nuestros temores y nuestras preferencias. Todas estas cuestiones agravan, en su caso, una decisión que puede generar en un conflicto. Y cómo resolver esos conflictos es precisamente un tema que tenemos que aprender a resolver en la familia. La que sigue, por favor. Y cuando hablamos de la familia, también tendríamos que pensar cómo se dan las relaciones familiares. Cuando hablamos de términos de derecho, decimos nuestra Constitución, artículo primero constitucional, nuestro Código Civil, etcétera, la Constitución de la Ciudad de México, todos parten del supuesto. Todas las personas somos iguales ante la ley, sí, pero biológicamente, físicamente, formativamente, en cuanto a valores, todos los seres humanos somos distintos. No hay un solo ser humano que sea exactamente igual al otro. Esa es una gran diferencia. O sea, por suerte hemos llegado a los robots, no se han podido crear estas máquinas que sean exactamente iguales. Es una gran diferencia entre una máquina que funciona bajo un programa que tiene siempre una reacción, una forma de cómo va a responder a un estímulo. Los seres humanos y las personas somos completamente distintas. O a lo mejor tenemos algunas semejanzas, algunos puntos de referencia, pero en esencia somos distintos. Entonces, si los seres humanos son distintos, por ende las familias también son distintas, ¿sí? Cada familia es distinta. No hay una sola familia que podamos decir que es exactamente igual a otra familia. Podemos tener rasgos que nos identifican, que podemos decir que compartimos. Sin embargo, somos distintos en esencia. Pero hay otra cosa que hemos visto y que yo me atrevo a concluir en la práctica de la judicatura. Todas las familias, independientemente de dónde vivan, de cuál sea su nivel económico, su nivel de escolaridad, el número de personas que las conformen, etcétera, todas las familias tienen los mismos problemas. Tiene el mismo problema, presenta el mismo problema una familia que tiene una casa en las lomas, que vive con un bienestar económico aceptable, con un nivel social bien, podríamos decir, a una familia que vive, no sé, por decir algo y sin generar estereotipos ni hacer ninguna señalización, ¿sí? A alguien, por ejemplo, que vive en la delegación Iztapalapa o que vive en el centro. Todas las familias, a pesar de que son distintas, nosotros vemos, y en la práctica sí se ven los procedimientos, terminan siendo o teniendo o presentando la misma problemática. ¿De dónde viene esta problemática que se presenta en las familias y que va a generar en nuestro tema, que es la violencia? En la familia nosotros tenemos una situación
que llamamos relaciones asimétricas de poder. ¿Qué es una relación asimétrica de poder? Simple y llanamente, pues siempre hay una persona superior a una inferior en el cual ambos tienen una situación de ventaja, desventaja. Uno ordena, el otro obedece, ¿sí? Y esto, bueno, pues es normal. Esto es así como está estructurado, o sea, la familia se conforma inicialmente por quienes en ella la establecen, que son generalmente a la antigua, podría decirse hombre y mujer, ¿sí? Llámese bajo la figura del matrimonio, del concubinato o simplemente de una relación estable. Actualmente, la familia también se conforma por personas del mismo sexo o bien por papá o mamá que tienen ellos hijos y que entonces pues, no tienen ninguna relación ni pareja estable, pero son también familia. ¿Sí? Esas son relaciones asimétricas. Ahora, los padres respecto de los hijos, mientras están bajo la guardia y custodia, esto es menos de 18 años, pues están a nuestro cargo. Ellos dicen que van a obedecer y nosotros tenemos obligaciones respecto de ellos, pero ellos obedecerán o estarán a nuestro cargo y somos nosotros quienes vamos a determinar. Entonces, estas relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Cuando se tienen que tomar las decisiones, pues generalmente se toman bajo el esquema de quién le toca decidir, quién manda, quién obedece, si no logramos acuerdos. Lo ideal es lograr los acuerdos, pero si no logramos estos acuerdos, ¿cómo vamos a resolver esas situaciones que se presentan en la familia? Bueno, pues generalmente y yendo a esa situación de autoridad. Pero cuando nosotros tenemos que tomar una decisión bajo este tema de una decisión de autoridad y esta ya no es posible manejarla, tengamos por ejemplo los adolescentes. Por la misma edad en la que se encuentran, generalmente ellos se vuelven desafiantes con el esquema de autoridad. Entonces, si ese desafío al esquema de autoridad ya no funciona, ya no sirve, no es posible llegar a acuerdos y el esquema de autoridad no sirve, bueno, entonces, ¿cómo vamos a imponer o cómo vamos a tomar esas decisiones? Y bueno, aquí vamos a dos palabras que generalmente se usan para esta situación. Cuando hablamos de agresividad y violencia, generalmente decimos que las personas, algunas son más o menos agresivas. Decir agresivas no es decir violento, porque dice que la definición que encontré en varios libros, e incluso en el diccionario, dice que cuando se habla de agresión se refiere a una conducta innata que se despliega ante un estímulo, que es más bien genera una parte de reacción instintiva ante un estímulo que es parte de la naturaleza, un estímulo amenazante. Nosotros reaccionamos y es una reacción natural que compartimos con todos los seres vivos de la naturaleza. Si recibimos un estímulo que sentimos que nos está amenazando o que implica riesgo, reaccionamos ante ese estímulo. Y entonces, ¿cómo reaccionamos? Pues de manera agresiva, o sea, en nuestra defensa. Pero no la agresión o la agresividad no implica violencia, ¿sí? ¿Cuándo manejamos el tema de la violencia? Cuando esa conducta, ¿sí? De responder, de obligar, de querer imponer nuestras decisiones, se da de manera pensada. Se quiere hacer, se hace, se toma la decisión sabiendo que se va a causar un daño. Ya no es que voy a reaccionar frente a la naturaleza. Pongamos un ejemplo. Si el papá de pronto con el hijo no llegan al acuerdo de la hora de llegada en la noche, que se va a una fiesta, ¿sí? Entonces yo como papá, puede ser en su caso, que cuando tampoco me funciona el esquema de autoridad y le digo es que tienes que llegar a tal hora y el hijo no llega, ¿sí? Entonces si yo lo espero en la noche y lo castigo y le llamo la atención, ¿sí? Pero yo estoy viendo que finalmente él no está acatando mi decisión, ¿sí? Si a la próxima ocasión que viene el hijo no está obedeciendo lo que yo le digo, y entonces ahora yo estoy muy enojado, ya no tengo control de mis emociones, seguramente voy a reaccionar de una manera tal que yo estoy pensando ahora que no lo voy a castigar, no le voy a imponer una corrección por el hecho de que su conducta se adecue a las disposiciones y a los intereses de la familia, que en su caso pues son mantener su seguridad, sino que ahora voy a pensar en que ese castigo, esa reacción
le va a causar un daño. Y eso ya se considera violencia, ¿sí? Cuando yo reacciono o impongo un castigo o doy un golpe con el objetivo de causar un daño. Cuando ya lo hago de manera intencional y sabiendo cuál es el resultado de lo que yo estoy haciendo, esto ya se considera violencia. La que sigue. Y bueno, esta definición de violencia viene precisamente en varias definiciones legales, códigos, en fin. Y entonces la violencia familiar generalmente, como puntos de confluencia en todas las disposiciones legales que consulté, dice que vamos a considerar que existe violencia cuando esta conducta es intencional y dañina, que se relaciona con una situación de abuso en el contexto del desequilibrio de poder, que incluye conductas permanentes y crónicas que por acción u omisión buscan causar un daño o causan un daño, que puede ser físico, emocional, sexual y económico. Cuando nosotros estamos desplegando esta conducta que busca causar este daño, que además es constante, que es permanente y que se puede dar en cualquiera de estos ámbitos o modalidades, esto ya se considera como violencia. Y cuando hablamos de violencia familiar, hablamos de esa violencia que se da o esas conductas dañinas intencionales que se dan en el seno del hogar y que devienen de la interacción de la familia. Esta interacción de la familia que en su caso va reproduciendo el esquema y que esta violencia puede escalar. Y entonces tenemos desde algo que puede resultar muy leve a escalar a situaciones que nos llevan a incluso temas de suicidio, de lesiones, de homicidio, de feminicidio y todos estos temas que son tan difíciles de entender por qué se dan en la familia. Entonces, la violencia que se da dentro de la familia, cuando nosotros la observamos o la vemos ahí, dice es una violencia que es cíclica, progresiva y en muchos casos incluso llega a ser mortal. Mortal porque a los hijos a veces les ocasionamos tales problemas que terminan en suicidio. Mortal cuando vemos las relaciones de pareja en el cual el hombre termina matando a la esposa, ¿sí? Situaciones en las cuales los hijos terminan agrediendo a sus padres ya mayores. Temas como estos que vienen de ahí, de la familia. Y cuando nosotros hablamos de la violencia familiar, decimos, recurrir a la violencia en el ámbito familiar resulta completamente injustificado. ¿Por qué injustificado? Porque la idea generalizada es que la familia es un espacio de convivencia, de amor, de bienestar y que todos los miembros de la familia tienen un objetivo común, que es ser felices y estar bien. Y sin embargo vemos que en la familia generalmente resulta ser lo contrario. Hay violencia en contra de la mujer y una violencia de una mujer que se ha generalizado. Y para eso tenemos todas las estadísticas actuales que no creo que tenga todos los números, pero que ahí existen y son alarmantes. La violencia que se da en contra de la pareja. Y yo digo de la pareja no refiriéndome exclusivamente a la mujer, porque recordemos ahora que la familia tiene una conformación distinta. La violencia que se da en contra de las niñas, niños y adolescentes, nada justificada desde ningún punto de vista. La violencia que se da en contra de los adultos mayores, que ahora ha estado tan visible con los temas de la pandemia, y las personas con discapacidad. ¿Sí? Todas estas cuestiones que vienen de la familia y que no debieran darse y que no se justifican bajo ninguna perspectiva y bajo ningún concepto y de ninguna manera. Es una violencia que no se justifica bajo ninguna situación. Seguimos, por favor. Y bueno, dice aquí, esta es una situación que se da y que creo que lo dicen ahora todos los medios de comunicación, lo vemos en todas las noticias. La casa o el hogar, ese espacio en donde vive la familia, resulta ser ahora, y esto agravado por el tema de la pandemia y tantos meses que llevamos relegados a nuestra casa, a nuestro espacio, dice que este espacio en la actualidad, para muchas personas, suele ser el lugar más peligroso. La casa es el lugar
Y bueno, tantas noticias que salen en las redes sociales y demás, en donde vemos que esto que yo les comento y que yo les afirmo es real. Para muchas personas, el lugar más peligroso es su casa. No es el lugar que les da bienestar, no es el lugar que los hace sentirse bien, sino que es un lugar en el cual significa un grave peligro incluso de vida. Y algunas ocasiones yo veo las noticias en la mañana y entonces dicen, por ejemplo, no, hombre, es que eso no pasa, o sea, no hay problemas, todo el mundo vive bien, pues es normal, ¿no? O sea, si el señor se enoja de pronto y le da una bofetada a la señora porque la comida no le gustó o porque no hizo nada o porque ya se cansó, pues es normal, es la convivencia, ¿no? Eso es algo típico que siempre ha sucedido. Las mujeres no aguantan nada y no resisten nada. Esa es una situación que no existe, pero la violencia existe y es evidente. Y esa violencia, aun y cuando no se hable de ella abiertamente, no se aborde en la familia, porque hay varias conductas que se consideran que son normales, eso no implica que la violencia no exista, ¿sí? Y de pronto cuando en la noticia alguien dice o vamos al mercado y la señora dice, no, es que fulanita la golpeó el esposo. O perenganita, pues la sacó el esposo de la casa por alguna cuestión, ¿sí? Se está imaginando que las cosas ocurren y que hay violencia. No, no hablar de la violencia no la hace desaparecer. Tampoco es producto de la imaginación de muchas de nosotras ni de muchas personas que están en nuestro alrededor. Tampoco es una situación de excepción que solo afecte a algunas familias, ¿sí? Esto es falso. Tan falso como simplemente voltear a ver a los que están a nuestro alrededor, como para ver que este tema de la violencia es un tema tan actual, tan evidente y tan trascendente con tantas consecuencias, ¿sí? Que deberíamos tener más conciencia de él. ¿Por qué es tan trascendente y por qué, aunque la ocultemos, la neguemos y todo lo demás? ¿Por qué es tan trascendente? Porque dice, afecta a las mujeres que han incorporado el miedo en su forma de vida. O sea, ¿cuántas mujeres en su casa viven con ese miedo constante, permanente, de no levantar la voz para que el Señor no se enoje, de no voltearlo a mirar cuando el Señor no desea, de no hacer un comentario y de no sentirse con ninguna libertad, simplemente porque se siente en esa limitante? Eso de vivir con miedo, con temor, yo creo que es la peor forma de vida. Y bueno, ahora nuestra Constitución, recuerden, el artículo 4 constitucional dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que tienen los mismos derechos y obligaciones. En la práctica, sí hay violencia que han sido denunciada por hombres, pero son los menos. Y además es una violencia distinta, ¿sí? Finalmente, porque ellos no dependen mucho, pueden salir, en fin, cuestiones. Sí hay violencia para los hombres, pero es menor. La generalidad, al menos en nuestra sociedad, y yo creo que no solo en nuestra sociedad, sino es una situación de la humanidad, la violencia se da y la padecen más las mujeres. Tampoco la violencia se puede justificar cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. ¿Desde qué momento? Y esta violencia puede ser una violencia que es directa hacia ellos y que se va a traducir en una violencia, por ejemplo, en el maltrato físico con los golpes, ¿sí? Papá, mamá que tienen poco nivel de tolerancia y que de pronto ante cualquier comentario, ante cualquier situación, pues simple y llanamente, como no saben manejar sus impulsos, pues agreden y maltratan físicamente a los niños, ¿sí? El maltrato emocional, aquello de cómo te castigo, que te lastime y que te haga más daño. Recuerden que en la familia estas son una de las cuestiones que agravan los conflictos, porque nos conocemos, porque manejamos esas emociones, porque tenemos esa relación de superior-inferior, o sea, una relación asimétrica, porque sabemos dónde le duele, ¿sí? Esta situación de maltratar a los niños, o sea, es algo que no puede darse,
que si yo pienso en todos los procedimientos que están en los tribunales, que involucran a los niños y a las niñas, en donde yo veo a papá, mamá o a quienes están promoviendo la bandera de es que yo quiero mucho a mi hijo, yo lo amo, quiero que esté conmigo, pero bajo ese esquema, bajo esa bandera, simple y llanamente tenemos procedimientos de 10, 15 años que no terminan esos juicios y que los niños van y vienen y que de pronto un día están con la mamá y la mamá les dice es que tu papá es mala persona, tu papá esto, tu papá lo otro. Al día siguiente van con el papá y el papá le dice lo mismo de la mamá. Yo no entiendo cómo en ese esquema ambos padres pueden decir es que yo hago todo esto por mis hijos. ¿Qué en el presupuesto es que debemos amarlos? Y que ese amor debe ser incondicional y debe ser garante de su bienestar. Y hacemos todo lo contrario en los procedimientos. Y además a los niños les generamos toda esa situación de, por un lado, las figuras de autoridad, papá y mamá. Ellos no alcanzan a pensar, no alcanzan a asumir cómo dos personas que en su vida son tan trascendentes, que les deben amar, que les deben dar todo el bienestar. Resulta lo contrario, que ellos simplemente terminan siendo los objetos con los cuales uno y otro se lastiman, con los cuales uno y otro busca obtener beneficios o busca hacer prevalecer sus intereses. Esta situación del hogar en el que ellos podríamos considerar, como todo mundo podría pensar, el hogar, la familia es el lugar de tranquilidad, espacio, bienestar, en el cual están papá y mamá, de pronto la casa se vuelve, usando una palabra, un infierno, ¿sí? Porque vemos a papá y a mamá peleando todo el tiempo, pero además ellos se sienten culpables de esos conflictos. Ellos asumen esa responsabilidad e incluso en muchas ocasiones los padres se los dicen. Mamá le dice, pórtate bien porque yo peleé con tu papá por tu culpa. Y esa es una forma de maltrato. Entonces, todas esas cuestiones que se dan y que generan esto que llamamos violencia, no se justifica cuando hablamos de hijos, de niños o de simplemente aquellas personas que están bajo nuestro cuidado en el hogar. Y un tema que que está siendo muy de moda, pues es el tema de los adultos mayores. Como país, México, ya muchos estamos en un margen de edad, en un grupo etario que es mayor de edad y que los menores ya están siendo menos. Esto implica que las personas adultas mayores pues ahora necesitarán de cuidados, de atenciones y demás. La familia mexicana es típicamente una familia muy cercana en el cual los mayores generalmente son cuidados por las generaciones jóvenes, o sea, por los hijos. En los eventos que pusieron en evidencia el tema de la pandemia es que estos adultos mayores están siendo abandonados, simplemente porque ya no los necesitan, porque ya no les sirven, porque el tema de la pandemia es no te voy a visitar, no estoy al tanto de ti, porque ahora yo tengo otros intereses. Hablemos de hijos o de personas más jóvenes. ¿Y qué pasa con esos adultos? Están encerrados, sin quien los apoye, sin quien les proporcione los recursos o los medios necesarios para vivir. Esto es pensando que ese adulto tiene ingresos y tiene de qué vivir, pero si no los tiene, pensemos la situación en la que están viviendo. Esto también es violencia. Y bueno, también ahí están las personas con discapacidad. No solo los menores de edad, porque ahí podríamos pensar que son los padres los que tienen la obligación, pero cuando son mayores de edad, ese es un grave problema. Las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de la familia, en el tribunal en el que yo estoy, se hizo este libro, mira, se los pongo así. Aquí hay un cuadrito que hicieron porque es la compilación y hay un cuadrito en el que dice, cuando hablamos de los temas de la familia existen varios mitos, varias cuestiones de las cuales se parten y se dan por hecho. Y entonces dice, la violencia familiar, los casos son raros. ¿Ustedes creen que los casos son raros? No. La estadística del INEGI dice que los casos no son raros, que estamos en un tema de más del 50%, que de acuerdo con las estadísticas que ellos recopilan, ¿sí? La violencia en la familia es mucha y que se da en prácticamente
un número mayor al 50% de familias en este país. Y yo les comento, no creo que sea solo en este país, sino en varios países o en todos los países. Bien. Luego dice, otro mito acerca de la violencia. Es producto de algún tipo de enfermedad mental. Y yo me pregunto, ¿cuántos enfermos mentales tendremos en nuestras casas, en nuestros domicilios? ¿O a cuántos conocemos? ¿Será cierto? Tendremos como podríamos dar por cierto de que solo existe violencia familiar con aquellas personas que tienen algún problema mental, que no saben manejar sus impulsos. Esto es falso. O sea, yo no he visto y no he visto, no he observado, no he tenido noticia de que quienes padecen una enfermedad mental o estén diagnosticados con una enfermedad mental sean las personas violentas. Ese dato no lo tengo y yo creo que es un mito porque esto es falso. Luego dice, solo ocurre en las clases sociales de menos recursos económicos. ¿Será cierto? Bueno, yo espero escuchar sus opiniones. Eso de que solo los pobres tienen problemas y tienen conflictos y la violencia solo se da entre los pobres y los ricos no tienen estos problemas. ¿Se acuerdan de aquella telenovela de Los ricos también lloran? Bueno, yo creo que aquí sería entre los ricos también hay mucha violencia, solo que ahí se maneja de maneras distintas y a veces los temas de la economía pues les ayuda a ocultar esa problemática, pero existe, ¿sí? Otro mito, el consumo del alcohol es la causa de las conductas violentas. La disculpa en muchos procedimientos, en muchos juicios, lo he visto donde dice, es que cuando él llega borracho o cuando él llega alcoholizado, es cuando yo ni siquiera puedo voltear a verlo, porque como llega borracho, me golpea. Y bueno, al siguiente día viene el tema siguiente de la violencia. Me pide perdón, me lleva a desayunar, me trae flores, etcétera, y pues yo lo perdono, ¿verdad? Entonces, y bueno, estoy con él, sigo con él porque pues nada más me golpea cuando o se porta mal cuando está alcoholizado. La verdad es que esto no es cierto. El alcohol no produce la violencia y tampoco se justifica la ingesta de la violencia por la ingesta del alcohol. Acuérdense que una de las características de la violencia es que es una conducta constante, cíclica, que escala y que a veces llega a ser mortal. En muchas de las noticias que yo he escuchado sobre feminicidio, pues esta es una de las cuestiones. Se dio en un evento en el cual la persona que causó la muerte a su esposa, cónyuge, pareja o concubina, cuando estaba borracho o cuando había ingerido drogas. Y es que ella le dijo algo, él se enojó y bueno, él reaccionó. Incluso en algún momento esto era un justificativo, un eximente de esa conducta, de ese delito, ¿sí? O sea, pero esto no es cierto, ¿sí? Y si el alcohol efectivamente fuera una causa porque justificara la violencia, bueno, pues estamos mal. Luego dice, si hay violencia no puede haber amor en una familia. ¿Será cierto? ¿Será que la familia, cuando hay violencia, no hay amor? Pues entonces yo no sé por qué existe la familia y por qué sigue existiendo. Y ese es uno de los problemas de la violencia. En la familia, el hecho de que haya violencia no implica que no haya amor, pero eso es peor, porque si hay amor, ¿por qué hay violencia? No se puede justificar, ¿sí? Dice, quien es maltratado le debe gustar o de lo contrario no se quedaría. Esa es una palabra que yo he escuchado en los ministerios públicos. Es que las mujeres no denuncian o vienen y denuncian y al día siguiente vienen y dan el perdón y pues ya para qué les tomamos la comparecencia. Porque de cualquier manera se queda ahí. ¿Y por qué se queda? Pues porque le gusta, disfruta, le va bien, ¿no? Yo no creo que esto sea algo cierto, ¿sí? Eso de que a quien es maltratado le gusta o de lo contrario no seguiría ahí, bueno, pues hay varias otras cuestiones. Una de ellas importante y que se da en mayor número, pues es que muchas mujeres se quedan en la casa o en el domicilio o al lado de la persona violenta o que las violenta, pues simple y llanamente porque no tiene forma de vivir, ¿sí? No tiene recursos económicos propios porque, bueno, pues ahí viene también un tema de la violencia económica.
no trabaja porque el señor le impidió trabajar, porque no la deja trabajar, o porque simplemente, aunque ya ha cursado una profesión y tenga una carrera, pues simplemente no la ejerció porque se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos. Entonces, se queda ahí porque no le queda otro recurso. ¿Por qué? O se queda o de qué vive. Dice, las víctimas se lo buscan o hacen algo para provocarlo. La típica frase aquella de, me estás provocando y si me provocas, te pego. ¿Será verdad? ¿Estará justificado el hecho de que si me provocas, por eso va a justificarse la violencia? No creo que sea así. Esto, de lo abuso sexual ocurre en lugares peligrosos y por desconocidos. Esto no es cierto. Dicen los reportes de estadística de los delitos sexuales que muchos de estos son cometidos en el hogar, en la casa y por personas cercanas. ¿Sí? Y hablemos pensando en los niños. El abuso sexual generalmente se da en la casa y por personas conocidas, incluso los padres, los tíos, en fin, pero personas cercanas al núcleo de familia. Luego dice, la conducta violenta es innato y parte de la esencia del ser humano. ¿Será cierto esto de que los seres humanos por esencia o por naturaleza somos violentos? Recuerden que en una diapositiva previa hablaba de la agresividad y la violencia. O sea, sí, todos reaccionamos y tenemos reacciones a un estímulo que los percibimos como una amenaza o como peligro. Pero esto no es violencia, ¿sí? Violencia es cuando hacemos algo con el interés o con la intención de dañar. Y cuando además abusamos de esa situación de privilegio que tenemos frente al otro. O sea, esa relación asimétrica de poder, ¿sí? Entonces, bueno, acerca de los mitos de la violencia familiar, dice que estos los casos son raros, que no es cierto, que solo los que están enfermos mentalmente son violentos, que solo se da entre los pobres, que son ocasionados por la ingesta de alcohol o consumo de drogas, que también les debe gustar, que que si no, no se quedarían, que se lo buscan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y yo por eso les llamé mitos. Y luego aquí decimos, conocemos poco y hacemos menos. ¿Será que a veces ese es el justificante para no hacer alguna cuestión? No sabemos o que existan conductas de violencia y entonces, ¿por qué tendríamos que hacer algo? Si eso no es cierto, eso es falso, no hay violencia. Pero esto decíamos, negar la violencia no implica que desaparezca. Decir que no existe no implica que efectivamente no se da. Esto es falso. Lo cierto es que sí hay violencia y entonces las preguntas son, ¿qué sucede cuando hay violencia en casa? ¿Cómo se desarrolla la familia? ¿Cómo vive esa familia? Ahora, ¿cómo se manifiesta esa violencia? ¿Hasta dónde puede llegar la violencia? ¿Quién violenta a quién? ¿Qué pueden hacer las víctimas? ¿Por qué se produce la violencia en la familia? ¿Cómo puede una familia eliminar la violencia que existe en su interior? Estas son preguntas que yo me hago como juzgadora cuando veo un procedimiento. Y yo veo que en los hechos dicen, el señor hizo esto o la señora hizo aquello. Los hijos están en esta situación. Lo primero que a mí se me viene a la mente es, ¿hay violencia? ¿De qué tipo es la violencia? ¿Cómo se manifiesta? Ahora, la parte actora dice que es el demandado el violento. Cuando la parte demandada contesta la demanda, dice no, que a su vez es la parte actora. Entonces, ¿quién violenta a quién? ¿En qué forma se da esta violencia o qué tipo de violencia estamos hablando y quién es la víctima? Puede ser que papá y mamá están en la misma situación y entre ellos tienen conductas violentas, pero entonces los hijos son las verdaderas víctimas de esta violencia y cómo se da. ¿Sí? Todas estas interrogantes son las que aparecen, o al menos yo me formulo mentalmente y me aparecen en todos y cada uno de esos asuntos que llegan a la sala y que bueno, pues todos nosotros en algún momento hemos estado al tanto de ellos. Sé la que sigue. Marco normativo. Ni para qué comentar todas estas cuestiones, todas estas leyes. Acerca de la violencia y la familia tenemos
todo lo que se nos pueda ocurrir. Desde la Constitución de nuestro país, artículo primero, donde dice todos son iguales ante la ley, artículo cuarto, donde nos habla de la familia, las obligaciones de crianza, las obligaciones de los padres respecto de los hijos, el principio de interés superior del menor que debe privilegiarse en todos los sentidos. Cuando hablamos ya específicamente de temas de violencia, la Convención Interamericana, la de Belém do Pará, también la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la de la CEDAW, leyes como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por supuesto la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas Adolescentes de la Ciudad de México, la federal, ya en tema específico, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya aterrizando el tema en el Código Civil y Código de Procedimientos para la Ciudad de México y en los varios protocolos de la Corte que ha elaborado para estos temas, ¿sí? La que sigue, por favor. Comentaremos cada uno de estos disposiciones legales en específico. Bien, y cuando hablamos de violencia, nuestro Código Civil, en el título sexto, que se denomina del parentesco de los alimentos y de la violencia familiar, en el capítulo tercero concretamente habla de la violencia familiar. Y este capítulo abarca del artículo 323 ter al 323 sextos. Había un 323 séptimos, pero este 323 séptimos fue derogado en reforma de 2017. ¿Cuál era la peculiaridad de este artículo 323 séptimos? Hablaba del tema de la alienación parental, que es una figura que es una figura que no fue admitida, que fue derogada, que fue criticada, y en la cual se refería precisamente a aquella conducta que desplegaba el padre que tenía, que era el padre custodio, en contra de él, y que era una conducta reiterada mediante la cual hacía pensar a los hijos que el otro progenitor era una persona mala o era una persona que no lo quería, o sea, era una campaña de desprestigio. Esta conducta de alienación parental estaba en este artículo 323 séptimos, que bueno, fue derogado prácticamente de inmediato. Por cierto que fue una acción de inconstitucionalidad que hizo valer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Pero el artículo 323 ter al 323 sextos se refiere específicamente a la violencia y estos artículos en este capítulo del Código Civil. En el artículo 323 quater, la siguiente por favor. En el artículo, bueno, tenemos aquí una definición de violencia familiar. Y esta es una definición de violencia familiar que está elaborada precisamente en la página o que aparece como referencia en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y verán ustedes cómo esto que yo les he hablado de qué entendemos por violencia familiar dice, es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos de cualquier miembro de la familia, sea esta dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. Esa es la violencia familiar. Y ahora, ¿cómo lo define nuestro código? La siguiente, por favor. En el artículo 323 quater nos dice que la violencia es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir física, verbal, psicoemocional y sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño. Vean ustedes cómo todas las definiciones coinciden básicamente en esto. Es una conducta que puede ser, claro, de acción o de omisión, pero que tiene la intención de causar un daño. Y que esta puede ser de distintas maneras o de distintas características. La siguiente, por favor. En este mismo artículo 323 quater nos dice que la violencia familiar puede ser física, psicoemocional, económica y sexual. Y nos da específicamente cómo se da esta violencia física, psicoemocional, económica y sexual. Nos dice cuáles son las características de cada una de ellas, ¿sí? Ahora,
¿Por qué yo les comento sobre este tema de manera específica? Porque vean ustedes cómo definir o establecer los lineamientos de cómo entendemos esta violencia es precisamente el tema de derecho de familia. ¿Cómo voy a probar esta violencia y en qué procedimientos vienen incluidos o en dónde los voy a hacer valer? Desde el punto de vista penal, la violencia está tipificada en un delito, en el artículo 200 al 202. Dice cuál es la violencia y cuál es la sanción, pero ese es en el ámbito penal. Aquí en materia civil y en materia de familia, cuando nos referimos a la violencia, no nos estamos refiriendo concretamente a una acción específica. Bueno, yo no vengo a demandar la violencia, no. Vengo a demandar X o Y acción en el cual la causal o la relación se da precisamente por esta violencia. La que sigue, por favor. ¿Y en qué procedimientos vamos a encontrar esa violencia? Recuerden que teníamos 4 tipos o 4 modalidades o formas de violencia. Voy a encontrar, específicamente, yo solo cito estos procedimientos. Cuando hablamos de acciones prejudiciales, en el procedimiento de separación de personas como un acto prejudicial. Está en el artículo 205 específicamente del Código de Procedimientos Civiles. Y ahí dice, cuando una persona se presente al juzgado o también puede ser al centro de mediación, ¿sí? Y diga que quiere separarse de la casa, del domicilio, porque recuerden que la separación del domicilio tiene consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, en materia de alimentos, si la esposa se va del domicilio, pues el abandono del domicilio sin una causa, sin una razón, genera precisamente la pérdida del derecho, ¿sí? A recibir alimentos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces cuando viene una persona en una demanda y presenta o hace valer un procedimiento como una acción prejudicial de separación de personas? Y esto involucra conductas de violencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Pues darle vista al Ministerio Público de inmediato para que el Ministerio Público, ¿sí?, tome las medidas pertinentes. Pero además, en ese procedimiento, el juez deberá tomar, de acuerdo con los hechos que se exponen, las medidas pertinentes. Decretar que el señor salga de la casa, que se lleve sus cosas, que no pueda estar cerca del domicilio, que no pueda comunicarse, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos del divorcio, en el divorcio dice el artículo 282 en su apartado A que desde el 282 que se refiere, ya saben que el divorcio puede ser unilateral y bilateral. Cuando es unilateral, una de las partes viene y lo solicita, el otro en su caso podrá, una vez que sea emplazado, podrá contestar esa demanda, esa solicitud de divorcio, formular una contrapropuesta de convenio. Pero quien demanda este divorcio de manera unilateral, en sus hechos puede que involucren situaciones de violencia. Y cuando suceda esto, dice el artículo 282, que desde que se presenta la demanda de la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes. Asimismo, en los casos de divorcio en los que se llegue, y de oficio dice en el apartado A, en el inciso A, que en los casos de que el juez de lo familiar lo considere pertinente de conformidad con los hechos expuestos y los documentos exhibidos en los convenios, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. Entonces, si una persona viene a presentar su solicitud de divorcio y en sus hechos se refiere situaciones de violencia, cuando hablamos de violencia, entonces nos vamos a referir a las 4 formas de violencia a las que se refiere el 323-4. ¿Qué tipo de violencia? Entonces, vean ustedes, no demando la violencia como una acción directa, sino que la violencia esté involucrada en mi procedimiento de divorcio. Y dependiendo de qué tipo de violencia y cómo lo define el Código Civil, esa violencia, yo deberé narrar mis hechos y presentar mis pruebas, para que de esta forma el juez tenga elementos para que de oficio, porque así lo dice el apartado A, de manera oficiosa, el juez tome las medidas pertinentes. En los hechos entonces de mi solicitud de divorcio, debo ser clara en especificar a qué forma de violencia me refiero. Violencia física, hay golpes, hay denuncias penales,
¿Tengo pruebas cómo demostrarlo? ¿Violencia psicoemocional? ¿Tengo alguna prueba, tengo alguna forma, la conducta, en fin? ¿Violencia sexual o violencia económica? ¿Cuál de las 4 violencias? ¿Sí? ¿Cuál de estas formas? Ahora, dice el derecho y un principio de derecho de dame los hechos que yo te daré el derecho. ¿Sí? Dame los hechos. Yo aplico el derecho, pero tendrás que decírmelos porque de otra manera yo no puedo inferir hechos que no existen en la demanda. De esta forma, en tanto más claros sean los hechos y en tanto más me definas la conducta que tú consideras o la conducta que la otra parte ha causado en ti y que pudiera ser una situación de violencia, yo juez podré tomar las medidas pertinentes. Si no es así, difícilmente podré hacerlo. Y ese es un tema de prueba, ¿sí? Ahora, como juez tampoco voy a poder decretar todas las medidas que me pides si no tengo una prueba indiciaria o cuando menos alguna situación que pruebe de manera presuntiva en este momento que efectivamente esa conducta existe. O sea, dice después, por ejemplo, dependiendo de los hechos que se narran, voy a determinar cuál de los cónyuges se va a quedar en el domicilio, va a quedarse ocupando en el domicilio. Si yo voy a ordenar que uno de los dos salga, tengo que decir por qué y tengo que tener un principio de prueba, porque no simplemente puedo tomar esas decisiones porque finalmente todo afecta, ¿sí? El tema de los hijos. El divorcio, entonces, cuando hablamos del divorcio, es importante aquí establecer y conocer los temas de violencia, ¿sí? Cuando es bilateral, pues generalmente como es por acuerdo, ¿sí? No, las partes no, a veces no señalan muchas de estas cuestiones. Y en la experiencia es que como el divorcio bilateral en este momento en la Ciudad de México es un procedimiento oral, ¿sí? Se había comentado mucho en el foro de si los jueces podían en su caso revisar los convenios que presentan las partes, porque un convenio es una manifestación de voluntad. Y si ellos están señalando en un divorcio bilateral en su convenio, están haciendo X o Y acuerdo, esto decía que el juez no tenía por qué opinar o por qué señalar alguna situación. Pero la experiencia dice que cuando van al juicio y se da la audiencia, generalmente cuando el juez le pregunta a la señora, señora, usted dice aquí que renuncia al derecho de recibir alimentos. ¿Trabaja usted? Y la señora dice no. ¿Estudia usted? No. ¿Qué hace entonces? Pues yo vivo de lo que él me da. Bueno, pero aquí dice que está renunciando usted a su derecho a recibir alimentos. Es que a mí me dijeron que si yo renunciaba, él me iba a seguir dando después. Bueno, estas situaciones se dan de manera reiterada en los juicios y eso nos lleva a la experiencia de que aun y cuando en un divorcio bilateral los hechos no aparecen claros o pudieran incluso ocultarlos, en la audiencia que se da ante el juez en un divorcio, el juez sí tiene la posibilidad de observar estas situaciones y en su caso también ordenar o tomar algunas medidas. Otros procedimientos en los cuales está inmerso el tema de violencia es en patria potestad cuando hablamos de pérdida, suspensión y limitación de la patria potestad. Dice el código en el artículo 444 cuáles son las causas por las cuales se pierde la patria potestad. Y entre estas dice precisamente la violencia. Y cuando hablamos de la violencia, en su fracción tercera, dice la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos. En la fracción tercera, en los casos de violencia familiar en contra del menor. En la fracción octava dice, por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado a quien ejerza la patria potestad tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos hayan afectado a sus descendientes. Como ustedes verán, aquí tampoco hablamos de una acción de violencia familiar de manera directa, ¿sí? Hablamos de situaciones de violencia familiar que inciden en estos procedimientos. Y cuando hablamos de las controversias del orden familiar, nos referimos al título 16º que está en el Código de Procedimientos Civiles, en los cuales involucra juicios de alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias. Y aquí sí podríamos manejar el tema de la violencia, que es como se está dando actualmente, ¿sí?
La acción que yo vengo a demandar ahora sí es violencia. Y respecto de esta violencia, ahora sí voy a decir, bueno, por la violencia yo quiero que como medida me den alimentos, que determinen la guardia y custodia a mi cargo, que las convivencias sean limitadas, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos estos procedimientos incluyen o involucran situaciones de violencia, violencia familiar. Y en el tema de las sucesiones, cuando hablamos de la situación de los herederos, una de las situaciones que impide que pueda heredar, de los impedimentos para heredar, viene precisamente el cometer actos de violencia en contra del testador o en contra de quien es el autor de la sucesión. De manera general, yo quise abordar solo estos temas porque el universo es tan amplio y puede darse de manera tan distinta, sobre todo cuando hablamos de las controversias, que bueno, sería un tema a comentar de manera amplia. Y me gustaría hacer los comentarios al final porque me parece que más bien es ahí donde tendríamos muchas cuestiones que comentar. ¿Seguimos? Y cuando hablamos de violencia decíamos cómo vamos a determinarla y cómo vamos a saber que existe. Sobre todo la violencia psicoemocional, porque la violencia física es evidente y es clara de demostrar. Tengo lesiones, tengo un certificado, tengo una denuncia, tengo una sentencia penal por lesiones y tengo ya una prueba preconstituida, ¿sí? No tengo mayor problemática. La violencia económica. Tengo un juicio de alimentos en el cual el señor hay una sentencia, no quiere cumplirla, que además es una de las causas de pérdida de la patria potestad, por ejemplo, en el que dice que yo tengo una sentencia previa de alimentos que no ha cumplido, bueno, pues eso es una violencia económica, ¿sí? No tengo mayor problema, lo puedo demostrar. ¿Sí? La violencia sexual, bueno, pues tenemos también todo un bagaje de pruebas que pueden acreditar esta situación. Donde existe mayor problema y donde generalmente los procedimientos no prosperan. Cuando hablamos de la violencia psicoemocional. Y esta violencia psicoemocional que algunos dicen no existe, que se niega, pero en realidad está ahí, es latente y es la que causa más daño. ¿Cómo vamos a saber que existe esa violencia? ¿O cómo el juez va a tomar elementos o va a adquirir medios de prueba para poder tomar las decisiones cuando en la demanda o en el procedimiento nosotros observamos que existe esta violencia, aunque las partes no lo hayan dicho? Lo vamos a hacer precisamente usando esta herramienta, que es la evaluación psicológica forense. Ahora, esta evaluación psicológica puede darse, ya sea porque las partes ofrezcan la prueba como una prueba pericial, o bien porque el juez la ordene oficiosamente, como diligencia para mejor proveer. Esta evaluación psicológica, ¿a quién se va a practicar? Pues forzosamente deberá practicarse a las partes. ¿Recuerdan las preguntas que hacíamos? ¿Cuál es la violencia que existe? ¿Cómo se da? ¿Quién es la víctima? ¿Cómo trasciende? ¿Y cómo la podemos eliminar? Bueno, todas esas interrogantes las vamos a obtener o vamos a buscar una respuesta o un soporte en esta evaluación psicológica. ¿A quién le voy a hacer esa evaluación? A las partes, a los hijos, a los ascendientes, si es que están en el mismo núcleo de familia, a la pareja actual, en fin, a aquellos que conforman el núcleo de familia y que interactúan en un mismo espacio. Porque todos ellos, en la mecánica que tienen, me va a decir a mi juez quién es la víctima, quién es la persona que ejerce violencia, qué tipo de violencia es, pero sobre todo, cuáles son los mecanismos de ayuda o cuáles son las propuestas que pueden darme la posibilidad de solucionar, de encontrar de ayudar o de apoyar a las partes involucradas en estos conflictos a resolver la problemática. Entonces, esta evaluación psicológica se la voy a ordenar. Les digo, si es prueba de parte, bajo una pericial. Una pericial que generalmente va a ser a cargo o bien del instituto o bien con cada uno de sus peritos. En materia de familia, cuando hablamos de periciales, hablamos de perito único. Ya la Corte se ha encargado de emitir varias resoluciones que todavía no son jurisprudencia, en la cual dice que no debe permitirse una pericial a cargo de perito único, pero seguimos en esto. ¿A quién se la voy a hacer? Entonces dijimos a todos los que formen ese grupo de familia y que están involucrados en ese mismo tema, en esa misma mecánica. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer peritos que sean
expertos en el tema que se va a resolver. Y bueno, aquí hablamos de un perito en psicología. Estos peritos en psicología van a determinar qué pruebas son las idóneas, las pertinentes y son adecuadas para hacer la valoración. Cuando se hace como prueba de parte, se exige o se pide, dice el código, que deben exhibir un cuestionario. En el cuestionario deben decir para qué es la prueba, qué es lo que se busca demostrar y hacer preguntas específicas a los peritos. ¿Qué es lo que el perito quiere que conteste? ¿Sí? Y bueno, las preguntas y las respuestas generalmente van a estar relacionadas con estas preguntas iniciales que yo les hacía. ¿Existe violencia? ¿Qué tipo de violencia? ¿Quién la causa? ¿Quién es la víctima? ¿Hay violencia directa y violencia indirecta? ¿Cómo trasciende a los hijos? ¿Cuál es el mecanismo por el cual yo puedo buscar para ayudarlo? ¿Cómo voy a resolver guardia y custodia y régimen de convivencias? Todo esto, ¿dónde me lo va a dar? En estas baterías que ellos van a aplicar, en esta práctica que ellos ya tienen como expertos en la materia, para que como juez pueda contestar o ese cuestionario en la prueba pericial que ofrecieron o bien en la prueba que yo ordené como juez como diligencia para mejor proveer oficiosamente. Cuando el juez ordena esta prueba, lo que se pide y lo que también se ha dicho es que es importante que nosotros le digamos al experto o al perito qué es lo que queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos como resultado de esa prueba? Que me diga quién es el violentado, quién es el que ejerce la violencia, quién es la víctima, cómo se da, cómo lo resuelvo, qué terapias tiene que tomar o qué programa tengo que hacer, tengo que pedir que se desarrolle para evitar esta conducta de violencia. También cuáles son las secuelas que deja esta violencia y cómo voy a solucionarlo. Estas terapias que tendrían que decirnos el perito cómo poder desarrollarlas, bueno, pues estas terapias pueden darse dependiendo de la problemática, ya sea a la familia como grupo, como sistema, toda la familia, o bien en lo individual. Por ejemplo, si tenemos un padre que es violento y que una de las cuestiones que se va a hacer con esta terapia es que por principio entienda que no debe reaccionar o no debe tener esa conducta, porque lo que él hace, aunque desde su punto de vista sea normal, y es porque así se ha hecho siempre, que esa conducta que hace causa un daño. ¿Y cuál es el daño que está causando a los que forman parte de su entorno en familia? Esas situaciones son parte precisamente de estos mecanismos de evaluación o de estas formas de evaluación que, bueno, pues se traducen en las evaluaciones psicológicas. La que sigue, por favor. En el tribunal, en este momento, bueno, no en este momento, ya tiene un rato, existe lo que es la coordinación de intervención especializada para apoyo judicial. Tiene 3 áreas específicas. La dirección de evaluación e intervención psicológica para apoyo judicial, que también tiene otra, dentro de esto mismo también tiene un área que se maneja la asistencia técnica a los juzgados o en los juzgados. La dirección de convivencia familiar, que nació como convivencia familiar supervisada, que es el SECOFAN, y la unidad de trabajo social. ¿Cuál es la función o qué es lo que hace? Esta coordinación de intervención especializada, a través de su dirección de evaluación e intervención psicológica, llevan a cabo las periciales de las que hablaba de manera previa. Ellos tienen los peritos, ellos generalmente realizan estas pruebas periciales, que también pueden hacerlo, dijimos, los peritos que propongan las partes, pero estos peritos también forman parte de una lista que tiene el tribunal y que, bueno, se hace mediante una convocatoria de quienes desean participar o ser nombrados como peritos. Pero también tienen otra área que son de asistencia técnica a los juzgados. Recuerden que en materia de familia un elemento importante es precisamente la entrevista con los menores, con los niños. Esta entrevista de menores, dice el código que cuando el juez observe hechos o incluso lo pidan las partes, en la cual no existe acuerdo entre los padres, porque los padres pueden convenir cómo ejercer la guardia y custodia. Los padres se separan por la razón que sea, la patria potestad no se pierde, se ejerce ambos, lo ejercen ambos, salvo las situaciones que la ley expresamente señala, y esto mediante procedimiento previo. Pero cuando se va a decidir sobre guardia y custodia
y régimen de convivencias, sea esta de manera provisional o de manera definitiva, sea esta en divorcio, pérdida de patria potestad, en controversias, los puntos sean esta situación a decidir de guardia y custodia y régimen de convivencia, y sobre todo cuando involucra cuestiones de violencia, que una violencia que puede ser directa en contra de los niños, la ley dice que debo escuchar a los niños, debo traerlos, debo, además de hacerles una valoración psicológica, tengo obligación de escuchar y de conocer su sentir en el procedimiento. No le voy a preguntar a quién quieres más o a quién quieres menos. Tampoco le voy a preguntar, ¿quieres irte a vivir con papá o con mamá? Eso no. Pero sí quiero saber cómo se siente, cómo ve a papá y a mamá en su entorno, cómo los percibe y cómo se siente él. Para esta plática de menor, esta dirección de evaluación nos envía un perito, un psicólogo. El psicólogo va al juzgado o va a la sala cuando nosotros lo citamos y ahí se lleva a cabo la plática de menor. Para llevar a cabo esta plática de menor hay un protocolo que la Corte ha establecido. ¿Cómo llevar a cabo esta plática de menor? En la Corte dice que estas pláticas deben videograbarse. A muchas ocasiones nosotros decidimos que no pueden videograbarse, porque cuando el niño sabe que se está videograbando, pierde espontaneidad y eso no ayuda al procedimiento, ¿sí? Y bueno, por otro lado, el psicólogo ayuda mucho en aquello de el niño lleva un discurso hecho, dice cosas que por su edad no es posible que él pudiera estar refiriendo, o sea, es un niño que está siendo aleccionado o que está haciendo que está repitiendo un discurso que le dijo alguien que debía decir, y bueno, esto apoya mucho en las decisiones. Estas son situaciones que todos los que están ahorita seguramente participando en esta conferencia o me están escuchando, pues ya sabrán cómo será. ¿Sí? Una plática de menor que todo mundo cuestiona, que todo mundo dice que pues no dijo, no hizo, no escuchó al niño, tenemos que repetirla, tenemos una entrevista del niño que de hace 6 meses y ahora quiero que lo vuelva a escuchar, o traigo una valoración psicológica del Ministerio Público que es distinta a la que hicieron aquí. Bueno, todos los temas vienen ahí. Y la Dirección de Convivencia Familiar Supervisada, otro gran tema, el SECOFAN. Este SECOFAN nació con la idea de apoyar en el cumplimiento de las convivencias de los padres. Ya sabemos que el conflicto y el problema que se da entre papá y mamá generalmente desemboca en el niño que queda ahí en el centro a expensa de la problemática que ellos tienen y que son temas que no terminan de resolver, ¿sí? Y que puede ser que en un inicio estaban completamente de acuerdo, dijeron que todo iba a ser fácil, que todo iba a estar bien, pero con el paso de tiempo y con algunas otras cuestiones que van influyendo en la relación, pues el acuerdo desaparece. Y entonces existe el problema. ¿Cómo hacer que la convivencia se dé en buenos términos y cómo evitar que uno de los padres influya en esa convivencia respecto del otro? Esto es lo que se refería a la alienación parental, ¿sí? ¿Cómo garantizar que las obligaciones de crianza se cumplan y que no exista problema entre los padres? Bueno, para esto está la dirección, el SECOFAN, esto que coloquialmente llamamos la casita. Y la casita, bueno, pues ¿por qué la casita, no? Porque ahí van todos, pero termina siendo realmente un lugar, dicen alguien, de reclusión de niños. Porque para empezar hay un policía para la entrada, hay un trabajador social, tenemos cámaras por todos lados, no entra nadie ni sale nadie si no hay un previo registro. Digo, solo nos falta que nos hagan el cateo, ¿sí? Y eso prácticamente es una cárcel. Entonces, creo que de alguna forma la casita, cuando hablamos en ese sentido, pues pierde su objetivo, pierde la finalidad. Viendo estas situaciones y dándonos cuenta de que los niños, por otro lado, pues se sienten prácticamente como presos o reos en ese lugar, ¿sí? Vigilados, observados por todo mundo, cuestionados por todos, y además con todas las escenas que se pueden dar en ese lugar, de mamá llorando porque el niño se va, el niño jalando a la mamá de la mano, el papá del otro lado también jaloneando al niño u ofreciéndole juguetes para que se quede a la convivencia. Bueno, son escenas dignas
de todos los programas estos de Televisa o de Canal 3 o todos estos programas que se hacen donde involucran estas situaciones. O sea, son escenas que no tendrían que darse. Considerando esta situación, la casita o el Secofan ha establecido un programa de apoyo para que se den estas convivencias. Algo que la casita llama programa de revinculación familiar. En este programa de revinculación familiar que ha establecido 4 fases, en el primero tiene la finalidad precisamente de que no se den ahí las convivencias. Teníamos por ahí algunos temas y en lo personal yo tenía un procedimiento que iniciamos, ¿qué será? Los niños tenían como 3, 4 años, acaban de cumplir la mayoría de edad y desde los 3, 4 años, mínimo 10 años, estuvieron yendo a la casita. Eso se volvió un verdadero problema. Les celebramos fiesta de 15 años en la casita. Y cuando llegaron los 18 años, bueno, fue como la liberación para todos. Entonces, creo que la casita no estaba cumpliendo con el objetivo. Previendo estas cuestiones y para que no se den de esta manera, bueno, se estableció este programa de revinculación familiar. Mire, si los padres no asumen sus responsabilidades y ellos no quieren cooperar y apoyar en la resolución del problema, no hay forma de resolverlo. Eso puede pasar los años, pero lo peor es no solo si lo resolvemos cuando nos terminen los 18 años, es que esos niños repiten el esquema, repiten el patrón. Estamos realmente repitiendo todos los problemas y estamos nosotros no cortando el tema de violencia, sino la estamos reproduciendo y bueno, este es un círculo que nos lleva a ninguna situación buena. ¿Por qué tenemos aquí también involucrado el tema del trabajo social? La unidad de trabajo social no es solo para que nos digan dónde vive, cuánto gana, si tiene 2 habitaciones, si tiene licuadora, lavadora y demás, porque a veces los estudios de trabajo social se limitan a esto. No, el trabajo social cuando hablamos de estos temas de violencia incluye no solo la entrevista a las partes, sino el valorar el entorno para ver cuál es la referencia que se da acerca de esta familia, los vecinos, el de la tienda, el espacio laboral, en fin, todos aquellos espacios que a nosotros como juez nos pueden dar los datos necesarios para poder establecer si existe violencia, quién es la víctima, cuál es la forma en cómo podemos apoyarlo, cómo vamos a determinar las situaciones que van a influir en los temas de familia para garantizar que esa familia o eso que nosotros tenemos ahí que conocemos como familia corresponda a la imagen inicial que les presenté. Una familia sonriente, feliz, compartiendo espacios y ayudándose. Bueno, previo a esto, sí me hacía falta comentar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal. Ya sabemos que fue publicada en enero del 2008 y entre otros, entre sus articulados, dicen, cuando se refiere al tribunal, bueno, que tenemos estas obligaciones, ¿sí? Obligaciones que el tribunal ha venido cumpliendo y que sí ha ayudado mucho, apoyado mucho en estos temas de perspectiva de género, que fue una de las cuestiones que ya abordamos, y porque con esta perspectiva de género hay que abordar estos temas de violencia, ¿sí? Seguimos, por favor. Para de acuerdo con esta ley, se estableció, dice que con esta nosotros tendríamos que establecer en el tribunal guardias o espacios especiales de materia civil, familiar y penal para que se pudieran tomar noticia de aquellas situaciones urgentes que fueran denunciadas por una mujer generalmente y que esta mujer necesita esas medidas de protección. Estas órdenes o medidas de protección que van a salvaguardar la integridad física, emocional, la seguridad y el patrimonio de estas personas. Ahora, ¿qué se ha hecho? El tribunal ha establecido, hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura en la cual establece los roles de los jueces que van a atender estas medidas urgentes. Todos los días hay 3 jueces de guardia. Esos 3 jueces de guardia van a recibir estas comparecencias de las mujeres que asistan y que en su caso se encuentren en una situación de violencia. El juez en ese momento va a tomar las medidas pertinentes para garantizar su integridad física y lo demás. ¿Cuáles son estas medidas urgentes? Pues, por ejemplo, ordenar que el señor salga de la casa.
¿sí? Ponerle una patrulla en la puerta o que haga rondines para que garantice su seguridad. Evitar que se acerque al lugar laboral donde está la señora para que no le cause problemas. Todas estas medidas son urgentes. Estas medidas, dice este código, que solo subsisten por las 72 horas siguientes. ¿Qué quiere decir? Que después de esas 72 horas o previo a esas 72 horas, porque de ahí viene la urgencia y porque son temporales, esa persona tiene que ir al juzgado, ¿sí? Y promover en el juzgado la acción que corresponda. ¿Cuál es la acción que corresponda? La acción que corresponde o es el divorcio, o es la pérdida de la patria potestad, o es la acción prejudicial, o es juicio de alimentos, o es la acción de violencia. Y entonces ya el juez con eso va a iniciar el procedimiento, todos esos procedimientos relacionados con la violencia, siendo medidas provisionales, no pueden subsistir más de esta temporalidad. ¿Sí? Ahora, si la medida la tomó el juez penal, en su caso, bueno, con el juez penal, esas sí subsisten hasta 60 días, pero está también condicionada a la misma situación. No pueden subsistir más allá de esos 60 días. Bueno, a veces sí pueden prorrogarlas, pero bajo una situación específica. Lo que sí es que tienen que asistir ante el juez de lo familiar e iniciar sus procedimientos. Y en el artículo 71 dice cuáles son las órdenes de protección de naturaleza civil que los jueces de lo familiar pueden hacer. Entre estos, por ejemplo, dice la suspensión provisional del régimen de visitas y convivencias, la elaboración del inventario de bienes de su propiedad, para que el que va a tener que salir del domicilio sepa qué se puede llevar y qué se queda, la prohibición de la agresión, de la enajenación de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, en fin, todo esto, ¿sí? Dice que son acciones que el juez puede tomar atendiendo a esta ley. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Existe en este momento en el tribunal tres alcaldías en las cuales hay jueces, bueno, estaban los jueces, físicamente en esos espacios y ellos tomaban las comparecencias y dictaban estas medidas. Actualmente hay una en Azcapotzalco, otra en Iztapalapa y la otra creo que es en el centro. Es así, perdón, la olvidé. Estos tres jueces están ahí, reciben las comparecencias y dictan las medidas pertinentes. Los jueces ya no están ahora en esos lugares, se han reintegrado a sus juzgados, pero mantienen la relación directa, inmediata y siguen desempeñando estas actividades. Bien, vamos a la parte final, por favor. Y yo le llamé en este capítulo de conclusiones. Y yo llego a las siguientes conclusiones. No hablar de la violencia en la familia no la hace desaparecer, porque existe. Y yo les digo, podemos cerrar los ojos y no decir ni una palabra al respecto. Pero la violencia permanece. No es producto de la imaginación, tampoco es una situación que solo afecta a algunas familias. Recurrir a la violencia en el ámbito familiar no se justifica de ninguna manera y bajo ninguna situación. No se puede justificar causar daño a quienes más amamos y a quienes forman parte de nuestro entorno. Cuando esta violencia se da en este espacio, cuando la idea es que la familia debe ser un espacio de amor, de cariño, estamos realmente faltando a nuestra naturaleza y a esa institución básica que es la familia. La violencia es la contradicción del principio fundamental. Si nosotros no salvaguardamos a la familia y evitamos esta violencia en la familia, realmente no tenemos futuro social. Porque esta política o esta idea de garantizar la paz o de buscar la paz social y un orden sano no se da. Y si la familia como institución básica en una sociedad no se garantiza que sea una familia sana, en la cual la relación se den bajo este esquema de amor, cariño y bienestar, creo que no tenemos futuro. Todos los temas penales y todos los temas de inseguridad, si no se abordan desde esta perspectiva de la familia y la unidad familiar, vamos a tener que hacer más cárceles. Pero las cárceles creo que no van a beneficiar a nadie, ni ayudan a nadie. Habrá que retomar nuevamente estos temas de familia. Pues
A mí me preocupa mucho la violencia en la familia porque les digo que esto existe, es constante, es permanente y ahora está siendo cada vez más evidente. Busquemos evitarlo y trabajemos en conjunto. Este es un trabajo conjunto y es una convocatoria de todos y para todos. En los juicios de familia, cuando hay violencia, todos perdemos, nadie gana. Y lo peor es que pierden a quienes más, pierden todo quienes más amamos, que son nuestros hijos y nuestra familia. Pues no es un tema que tenga mayor cuestión, legalmente no tiene mayor problema, pero como ustedes verán, pues es un tema que es evidente y que tenemos que trabajar en él. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Entiendo que hay muchas preguntas. Si ustedes están ahí, me gustaría escucharlas. Esto se trata de interactuar y de escuchar opiniones. Pues gracias, les agradezco a todos haberme dado su tiempo. Muy amables. Muchas gracias, querida magistrada. Excelente tu exposición. Creo que has dado una visión muy general, ¿no? Y muy precisa de este problema. Has planteado el problema pues en la célula que es de la sociedad, que es la familia, invariablemente, en donde eres experta en la solución de este tipo de conflictos a nivel judicial. También lo has dado para ver cuáles son los mecanismos para solucionarlo, para alcanzar soluciones con las autoridades. Esto es muy, muy, muy relevante. Yo creo que tu charla ha sido muy precisa en estos puntos. Hay muchas felicitaciones. Voy a comentar algunos puntos. Agradecer primero la presencia de la vicepresidenta nacional de la Federación Mexicana Universitaria, la maestra Gabriela del Valle, muchas gracias, del licenciado Arturo González Piñón, de Castro Mar, del licenciado Carlos Suárez. Muchas felicitaciones tanto en Facebook como en Zoom de las casi 120 personas que nos han acompañado a lo largo de tu exposición. Quería comentar bueno, voy a empezar con las preguntas, si tú me lo permites, y los saludos. Dani de la Cruz dice, buenos días, saludos desde Zacatecas. Carlos Suárez te comenta, valiosa información, mil gracias por compartir, saludos. Adriana, bendiciones, muchas gracias por felicitarnos por todos los programas que realizamos al año y que estamos haciendo. Ani Su Salas nos comenta, el año pasado viví la violencia institucional, tuve un accidente de tránsito, desde las policías me estuvieron minimizando y no querían llevarme al Ministerio Público. Y ahí, y hasta que me pidieron mis generales, se dieron cuenta que ella era abogada con posgrado y entonces le dieron otro trato, ¿no? Pareciera que cuando ya las autoridades observan que la persona es alguien que tiene estudios, pues entonces sí respetan, cuando debe de advertirse que todas las personas, de acuerdo a lo que tú nos has dicho, magistrada Edilia Rivera, y que así debe ser, tienen que ser escuchadas y respetarse sus derechos humanos, ¿verdad? Gisela Álvarez dice, buenos días, terminemos con relaciones de codependencia y mito de amor romántico, pongamos fin a todos los tipos de violencia, como bien lo has dicho tú. Hay que visibilizar esa agresión que es violencia. Daniela Sánchez, a quien saludamos, es frecuente, nos acompaña frecuentemente en nuestros eventos y felicitamos que tenga ya, que ella también es una luchadora de los derechos de la mujer, especialmente en su caso. Y ella comenta, pasa algo muy grave en los centros de convivencia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No tienen programas, cursos, talleres, especialistas en violencia. No tienen protocolos para atender a los usuarios que estamos en esta situación como víctimas. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, mi querida magistrada? Porque yo creo que si hay una escuela judicial, no sé si quisieras decirnos algo al respecto. Sí, el SECOFAN decía siempre ha sido un problema, ¿no? Por el tema de las convivencias. Primero porque el que tenga que darse la convivencia supervisada, por ejemplo, es porque hay una situación de violencia, pero además es una situación de oposición total, completa y absoluta de las partes. Y si tenemos aquí un conflicto entre papá y mamá o entre quienes van a hacer la convivencia, pues de entrada eso ya genera un grave problema, ¿sí? Ahora, el tribunal y la coordinación está trabajando varias cuestiones y por eso les hablaba de si se nota y sabemos que existe el problema. Buscando soluciones, se estableció este programa de revinculación familiar,
buscando precisamente que los padres participen, que ellos asuman sus responsabilidades, ¿sí? Y de que ellos, a partir de que asumen sus responsabilidades, ellos diseñen o establezcan sus propuestas de convivencia. De otra manera, esto no se logra, ¿sí? Ahora, para esto, el año pasado yo hice una propuesta de trabajo para materia de familia en el cual hablaba de un programa o de un plan de parentalidad. ¿Qué es el plan de parentalidad? Estuve en 2019 en España, en la Escuela Judicial, en la Escuela del Poder Judicial de España, que está en Barcelona, en donde se hace la formación de los jueces. Yo estuve un año. Entonces, cuando hablábamos de la materia de familia, tuve oportunidad de ver lo que en España llaman los puntos de encuentro. Y aquí comentan, y también el programa de parentalidad. En España aprobó el Consejo General un programa de parentalidad. ¿Qué es el programa de parentalidad? Es simplemente que cuando los padres se separan, ¿sí?, ellos establezcan de común acuerdo y bajo lineamientos específicos cómo ejercer esa parentalidad, esas obligaciones de crianza. Nuestro código establece específicamente qué es lo que tienen que hacer los padres, cuáles son las obligaciones de crianza que deben cumplir. Y es más, dice, si no las cumples, yo juez te voy a obligar a que las cumplas, ¿sí? O sea, no es si quieres o no quieres, porque hay una obligación. Y yo como autoridad tengo la facultad de obligarte a que las cumplas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo establecí esta propuesta del plan de parentalidad en el cual no se trata de resolver el problema para hoy, porque para hoy es evidente que no lo vamos a resolver, ¿sí? Se trata de que pensemos en que nuestra obligación no termina cuando nos enojamos nosotros padres, no termina cuando yo me oculto y me voy para no cumplir con mis obligaciones. No se oculta cuando yo, madre, cierro la puerta, le pongo 2 candados y le digo, de aquí no pasas. No, se trata de que asumamos nuestras responsabilidades. Yo, madre, quiero mucho a mi hijo y lo tengo aquí dentro, pero no lo puedo mantener secuestrado, ¿sí? Yo, padre, trabajo, ella no trabaja, entonces tengo un rol que cumplir, una obligación. Y no se justifica que yo deje de trabajar, que yo renuncie a mi empleo o que me oculte por no darle dinero a la señora, porque yo digo que la señora es la que está haciendo un mal manejo. O sea, estos conflictos no pueden darse. Pero si los padres cuando llegan en esta situación se agreden ellos y utilizan a los hijos, no hay forma de cumplirlo. Entonces, este plan de parentalidad establecía, si el niño tiene 5 años, ¿qué necesidades tiene? A veces los padres ni siquiera saben a qué escuela van, ¿sí? No sabe cuánto se gasta el niño en la escuela por los útiles escolares. No sabe cuánto se gasta en la casa cuando se hace el súper. Bueno, pues hay que decírselo. ¿Y quién lo sabe? Pues la señora, ¿va? Porque ella es la que hace el súper, ¿sí? A veces ella no sabe cuánto gana el señor y cuánto tiene de ingresos. Bueno, pues seamos leales, ¿no? Señor, ¿cuánto ganas? Y si tú ganas eso, lo primero es que no hay dinero que alcance para poder cubrir las necesidades de los hijos y la familia. Pero entonces, lo que tenemos, no vamos a ocultarlo, tengamos a la vista, negociemos bajo esa perspectiva. ¿Qué necesito yo para vivir? ¿Qué necesitas tú para vivir? Y sobre todo, ¿qué necesitan los hijos? ¿Sí? Entonces, este programa este plan de parentalidad buscaba eso, a partir de las edades, en qué momento, cuáles son las necesidades que tiene, etcétera. Esto hacía pensar a los padres de que si en este momento yo estoy muy enojado, sí, pero el enojado soy yo. El problema lo tengo yo o lo tenemos nosotros padres, pero esto no puede trascender a los hijos. Ahora, el tribunal en este momento está estableciendo la dirección un programa que se llama de coordinador de parentalidad, que era el programa siguiente al plan de parentalidad. Y la mecánica que yo había propuesto era, si vas a juicio de divorcio, tienes que exhibir un convenio. En ese convenio tienes que decirme dónde vives, quién va a vivir en la casa, quién va a ejercer la guardia y custodia, el régimen de convivencias, cuántos alimentos, qué cantidad vas a dar de alimentos. Bueno, agrégame tu plan de parentalidad. Dime cuándo sales de vacaciones, pero dime dónde trabajas y cuáles son las vacaciones que tienes. Porque las vacaciones son para ti y no para que papá se lo lleves a los abuelos y abandones ahí al hijo, ¿sí? Entonces, dime cuáles son tu trabajo y qué vacaciones tienes.
Entonces, todo esto agregado hacía que la señora ahora sí vea, y bueno, sí tiene razón, le voy a permitir que, no es que le permita que conviva, es que es un derecho y una obligación que ambos vamos a compartir. Y el programa de coordinador de parental era dar seguimiento a aquellos conflictos o aquellas familias que presentan un conflicto mayor. Porque algunos son presentan mucho problema, pero en realidad son fáciles de resolver. Lo único que tiene que hacer es recuperar la confianza entre los padres como pareja, ¿sí? Porque además nunca van a dejar de ser padres, dejaron de ser pareja, pero no padres. Y entonces aquí es donde se percibe, la madre dice, es que a mí no me atienden y no me hacen caso. O el señor dice, no, es que hay una violencia porque hay preferencia hacia ella, ¿sí? Y las dos cosas pueden ser ciertas. Pero si nosotros como jueces no tenemos esos elementos y no nos proporcionan las herramientas, pero además no están dispuestos a recibir el apoyo, ¿qué podemos hacer? Realmente, por eso yo les decía desde el principio, es que este es un tema en el que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que tener un objetivo común. ¿Cuál es nuestro objetivo? Solventar los problemas. Aquí nadie gana, todos perdemos. ¿Sí? Y le digo, mire, pierde mamá porque se va a pelear con el señor y se va a quedar sin dinero para los alimentos. Pierde papá porque va a estar siempre ahí a la deriva pensando en qué momento tiene un buen empleo o no lo tiene, o lo pierde o lo renuncia, o no va a ver a sus hijos. ¿Sí? Pierden los abogados porque los juicios de familia se convierten prácticamente en eternos y además no pagan, son los que menos pagan, ¿sí? Pierde en los juzgados porque las cargas de trabajo ya saben que son cada vez peores y nunca lo resolvemos. Perdemos todos. Y nosotros tenemos expedientes que son enormes y que nunca terminan y que no terminamos de hablar de un procedimiento, no sé, de un incidente o de una medida provisional cuando ya tenemos un incidente. Alimentos, fijo alimentos provisionales. A la semana viene un incidente de aumento de pensión de alimentos. A la siguiente semana viene otro incidente de disminución de alimentos. El siguiente semana tengo un incidente de cancelación de pensión de alimentos. Oiga, tengo 3 incidentes y apenas estoy en la medida provisional. O sea, son juicios interminables. Entonces, yo entiendo la pregunta, entiendo la protesta, coincido con la percepción, pero créanme que si no trabajamos juntos, no hay ni programa, ni escuela, ni trabajo, ni nada que pueda garantizar un resultado que beneficie a todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, hay muchísimas preguntas, a ver si nos da tiempo a hacerlas todas. Pero bueno, yo quería comentar solamente que recuerden ustedes que los comentarios que se hacen en Facebook, recuerden que este es un evento público y que todos los comentarios que se hacen en Facebook, pues cualquier persona puede entrar a observar el evento, cualquier persona puede hacer comentarios y cualquier persona puede interactuar entre quienes están haciendo los comentarios. Ya es a consentimiento, a voluntad y a responsabilidad de cada quien de sus comentarios en Facebook y en la interacción entre la gente, las personas que nos estén escuchando. Así que eso es bueno. Ya nosotros, la Federación Mexicana Universitaria, el Museo de la Mujer, bueno, presenta este evento y ya la generación de preguntas y comentarios, pues les agradecemos mucho su participación. Como nos decía yo, nos acompaña la maestra Gabriela del Valle, vicepresidenta nacional de FEMU. Ella te comenta, magistrada, buenos días, muchas gracias, magistrada Rivera, por su conferencia muy importante para toda la comunidad, y te pregunta específicamente, señala, actualmente en nuestro país empezamos a ser una población de la tercera edad. En muchas de las ocasiones se necesita del apoyo de la familia y en muchas de las ocasiones se tiene el abandono a esas personas de la tercera edad o el maltrato o el absoluto abandono. Su pregunta concreta sería, si pudiera comentarnos un poco acerca, magistrada, si puedes comentarnos acerca de este tipo de violencia contra las mujeres en ese aspecto y algunas propuestas de posible solución desde lo jurídico. Muchas gracias. Sí, hablamos de violencia respecto de las personas mayores, ¿verdad? Adulto mayor y específicamente mujeres. En absoluto abandono, ¿no?
Ujú. Sí, bueno, de entrada el código establece que los alimentos son recíprocos. Quien los da, a su vez, tiene derecho a recibirlos. Hay una presunción legal de quien necesita los alimentos. Desafortunadamente, el Código Civil no establece la presunción legal a favor de las personas mayores de edad o de los adultos mayores. Sin embargo, aun y cuando no existe esta presunción, ¿sí? Ellos también tienen derecho a demandar alimentos. ¿A quién van a demandar alimentos? A sus hijos, o sea, a todos los que tienen obligación de darles alimentos, porque en su momento el supuesto de la ley es que ellos a su vez cumplieron con esa obligación y les dieron alimentos a sus hijos. Entonces, bajo el esquema de que los alimentos son recíprocos, habría que demandar alimentos a esos hijos, ¿sí? ¿A quiénes? A todos los que están obligados, pero no solo a los hijos, también dice la ley que están obligados a proporcionar alimentos todos aquellos parientes, o sea, empezando por los hijos, pero hasta el cuarto grado colateral. Entonces, se demandan los alimentos, pero además, por otro lado, la ley de los adultos mayores establece la obligación del Ministerio Público de representar a las personas mayores de edad, ¿sí? En esta situación, para que ellos demanden alimentos. Y el Código Civil establece que el Ministerio Público también está legitimado a demandar alimentos. Pero también dice cualquier persona. O sea, si tengo un adulto mayor que está ahí abandonado en su domicilio, quiere decir que yo, que soy su vecino o que le conozco, aunque no tenga una relación de parentesco con él, puedo ir y demandar el pago de alimentos en favor de ese adulto mayor. Esa es la acción inmediata. Ahora, si tengo una situación de abandono y la denuncio, el Ministerio Público, en esa misma denuncia, en esa misma actuación penal, tiene la obligación de demandar, comparecer a procedimiento familiar para demandar esos alimentos. ¿Qué es lo único que voy a probar o cuál es la situación? Que los necesita. ¿Y qué lo necesita? Pues porque no tiene ingresos. Así de sencillo, ¿sí? Había por ahí una figura que se estaba manejando aquí en la Ciudad de México sobre la hipoteca invertida, en la cual decía que podían establecerse créditos en favor de las personas que quisieran adquirir estos inmuebles a condición de que, pues cuando ya la persona titular del inmueble muriera, ellos ya podían adquirir la propiedad. Entonces se daba este crédito, una persona joven compraba el inmueble, el dinero que se le daba en parcialidades o se le daba en cuotas al dueño del inmueble y bueno, era un contrato que era como un contrato, una compraventa de renta vitalicia. ¿Sí? No existe esa figura actualmente, me parece que no logró consolidarse. En algunos países europeos sí existe. Concretamente el año que yo estuve en España, en Barcelona, sí tienen esta situación. Y los bancos incluso manejan esta situación de la hipoteca invertida, ¿sí? O de estos créditos hipotecarios que se otorgan a las personas jóvenes, pero la condición es que el adulto sigue ocupando su inmueble, vive en ese inmueble, el dinero que genera esa compraventa se lo dan a él en cuotas, ¿sí? En mensualidades, y entonces, bueno, pues el otro consolida la propiedad cuando él muere o cuando él ya no la necesita. Concretamente, juicio de alimentos a todos los que tienen obligación. ¿Quién lo puede demandar? Los hijos, cualquier persona, él mismo o Ministerio Público, ¿sí? La figura es la reciprocidad de los alimentos y la necesidad de recibirlos. Muchas gracias, magistrada. Te pregunta Noemí Mendoza, ¿qué ocurre cuando en su instancia ustedes advierten que el ACUO no dictó las medidas de protección que le fueron solicitadas y fue omiso en pronunciarse? No obstante, se piden desde el inicio, no obstante que se hayan pedido desde el inicio de cualquier procedimiento principal o incidental. ¿Qué se podría hacer? Pues de entrada, apelar la resolución, porque si yo pedí las medidas y no las decretó el juez, pues lo primero que tengo que hacer es apelar el auto, ¿va? Porque si no es un auto que está consentido, ¿sí? Y si está consentido y eran medidas urgentes, pues ya la urgencia perdió sus características, porque si las pidió el año pasado en el mes de enero y estamos pidiendo ahora para el mes de enero del 2022, pues yo no sé si sigan siendo urgentes, ¿verdad? Entonces habrá que, por principio, sin conformarse contra esa resolución del acto. Ahora, hay medidas que son efectivamente urgentes, pero hay otras medidas que aunque se llamen urgentes, estas van a mantenerse o van a subsistir en el tiempo. Por ejemplo, los alimentos, ¿sí? O sea, eran urgentes en el 2021, pero siguen siendo urgentes ahora en el 2022. Si no me los decreto en el 2021, ¿sí? De cualquier manera los puedo pedir ahora.
¿no? Y si no los apelé o me conformé, eso no implica que cuando lleguen a la segunda instancia en la sala no los pueda decretar. Y nosotros, de hecho, pues tenemos obligación de revisar todo el expediente, ¿sí? Aun y cuando nosotros resolvemos conforme a los agravios que se hacen valer en el recurso de la apelación, cuando hablamos de una sentencia definitiva o de una sentencia que pone fin al procedimiento, ¿sí? Dice que de cualquier manera nosotros tenemos facultades en algunas situaciones oficiosamente a ordenar o la reposición del procedimiento a la primera instancia o bien nosotros ordenar las diligencias, ¿sí? Típico para esto, nosotros lo estábamos manejando en la cuarta sala. Ordenábamos no reponer el procedimiento porque entendemos que esto pues causa un mayor conflicto, porque entre que nosotros dictamos esa sentencia, llega otra vez a la primera instancia y la primera instancia nuevamente vuelve a hacer las diligencias, pues lleva más tiempo. Nosotros estábamos manejando ordenar diligencias para mejor proveer cuando observábamos que el tema del agravio, por ejemplo, era la falta de administración de alimentos, de no haber decretado alimentos, pero para eso necesitamos parámetros y elaboramos un cuestionario de indicadores socioeconómicos. Este cuestionario de indicadores socioeconómicos nosotros lo establecimos y lo previmos que se lo aprobara el Consejo de la Judicatura y era un cuestionario que estábamos pidiendo que las partes cuando presentan su demanda e involucre determinar alimentos, esto va por lo de la justicia pronta, expedita y completa, ¿sí? Que las partes presentaran su cuestionario de indicadores socioeconómicos para que atendiendo a esto, cuando se traslada la demanda o se emplaza al contrario, el contrario también hiciera su propuesta de estos indicadores socioeconómicos contestando el cuestionario a su vez y con eso el juez podía tener elementos para poder determinar esta pensión provisional. Esto nos ayuda mucho. Si después piden, por ejemplo, una prueba de trabajo social para determinar esta situación, bueno, pues ya tenemos datos que nos van a servir, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que el ACU no hizo y tenemos que resolver. Resolver conforme a los agravios, pero en algunas cuestiones oficiosamente. Hay muchísimas preguntas, muchas felicitaciones. La licenciada Yolanda Correa Ibarra desde Zacatecas, muchas gracias por acompañarnos. La maestra, varias maestras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar paso solamente a la última pregunta porque lamentablemente tenemos que cerrar, pero le haríamos llegar todas las preguntas a nuestra querida magistrada Idilia Rivera. Creo que es un tema que definitivamente tenemos que volver a abordar aquí en nuestro espacio. Agradecemos mucho porque es un tema que se tiene que abordar desde varias, todas las personas que impactan, que están involucradas en ello, como es la familia, las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con especial discapacidad, personas en especial situación de vulnerabilidad, etcétera. Solamente menciono, María Antonieta Magallón Gómez, te menciono muchas felicidades a la distinguida magistrada Rivera por su extraordinaria ponencia. Muchas gracias. Pregunta Mirna Petriccioli. ¿Se puede considerar violencia económica a los hijos cuando el padre deja de dar pensión alimentaria? Mi hijo tiene 18 años, sigue estudiando y desde hace 5 años atrás su papá deposita máximo 5 veces al año. Sí, por supuesto que sí, esa es violencia económica y así lo establece el código. Recuerdan que les dije que el 323.4 establece 4 tipos de violencia. No quise entrar a abundar cada una de ellas porque realmente, como acabas de comentar, es un tema que habría que comentar de manera específica cada una de ellas y eso nos hubiese llevado mucho tiempo, ¿sí? Sí, claramente el 323.4, después del primer párrafo, cuando habla de violencia económica, dice, quien haya incumplido con la obligación alimentaria a su cargo. ¿Sí? Esta obligación alimentaria, recuerden que genera, por ejemplo, pérdida de la patria potestad y demás. Cuando hablamos de persona mayor de edad, o sea, más de 18 años, pero que sigue estudiando, recuerden que la obligación los derechos a recibir alimentos no se pierde solo por llegar a los 18 años, pero entonces ya los tiene que demandar el acreedor alimentario, o sea, el hijo mayor de edad, y él tiene la carga procesal de demostrar que los necesita, bajo 2 supuestos básicos, que los sigue necesitando y que sigue estudiando y que estos estudios corresponden a su edad. Esas son 2 cuestiones básicas y las tiene que hacer valer el hijo, ¿sí? Ya la madre no, porque ya no tiene representación del hijo mayor de edad. Muchas gracias, magistrada. Pues bueno, la maestra Beirut Hernández Díaz, muchas gracias por darnos su mensaje. Dice que hay que poner especial
ímpetu e interés en prevenir la violencia familiar, ¿no? Te hacía una pregunta de qué hacer, pero creo que ya la has respondido en algún momento. Agradecemos mucho los comentarios tanto en Face como los comentarios en Zoom como en Facebook. Recuerden que transmisión por Facebook, pues es una transmisión pública, cualquier persona puede acceder, ahí se vierten comentarios y preguntas, y bueno, ya cada persona es responsable de sus comentarios o preguntas. Nosotros aquí solamente le hacemos llegar las que son relacionadas con el tema que estamos tratando y el fin y objetivo de la conferencia a la ponente. Lamentamos mucho no haber dado algunos otros comentarios y preguntas relacionados con el objetivo de esta conferencia debido a la falta de tiempo, pero ya invitaremos a la magistrada Edilia Rivero a que nos acompañe en el transcurso del año en alguno de otros de estos nuestros espacios que hemos comentado, ya sea el taller con perspectiva de género, o la invitamos también a otra charla. Si el equipo técnico del Museo de la Mujer me pone en pantalla, por favor, el reconocimiento de la magistrada Edilia Rivero, se los voy a agradecer. La magistrada, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la magistrada Edilia Rivera Baena, magistrada en la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, por la impartición de la conferencia La violencia de la perspectiva del derecho familiar. Hoy, 8 de enero de 2022, Ciudad de México. Suscribe la profesora doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, magistrada Edilia. Gracias por acompañarnos, gracias por tu disposición. ¿Unas palabras que quieras decirnos de despedida? Pues agradecer a la doctora Patricia, a ti, Guadalupe, y a todos los que nos acompañan por escucharme. Es un tema muy álgido, es un tema que les digo, parece que no existe, pero ahí está. E invitarlos a apoyar el trabajo de que se hace, no en ese tribunal, sino en todos los tribunales, pero además, ojalá no llegáramos al tribunal, ¿sí? Que ayude a resolver esta cuestión. Y pues gracias, invitarlos a todos a seguir trabajando. Feliz año. Muchas gracias, magistrada. Para bien. Dios. Muchas gracias. Gracias a quienes acompañaron de Guerrero, de la costa del Golfo México, de Zacatecas y de Campeche. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Un buen inicio de año, feliz año. Pongamos todo nuestro empeño para tratar de que nuestro país y este mundo sea respetuoso de todos los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las niñas, los niños, los niñes, las mujeres. Muchas gracias por su participación. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta luego.